España. ¡Qué decepción! La frase, casi un gruñido de ira, resonó en la soledad de la cabina de vuelo. A través de las nubes plomizas, un solitario avión de pasajeros surcaba el cielo. Al mando, un hombre llamado Klaus Richter, un veterano piloto alemán que había dominado los cielos durante más de 20 años. Era un hombre de hielo y acero, tranquilo, perfeccionista y por encima de todo, orgulloso. Pero ese día, un pequeño fallo en su máquina perfecta estaba a punto de cambiarlo todo. El vuelo debía haber sido una ruta directa de regreso a Alemania, un trayecto rutinario. Sin embargo, una luz de advertencia parpadeó en rojo, obligándole a tomar una decisión de emergencia. El control de tráfico aéreo le ofreció un nuevo destino, Adolfo Suárez Madrid-Barajas. España. Joder, justo España, masculló Klaus para sus adentros. Para él, España era un anacronismo, un país atrapado en un bucle de fiestas y siestas. La imaginaba perezosa, desorganizada, escandalosamente ruidosa y, sobre todo, poco fiable. Odiaba la idea de aterrizar en Madrid, solo podía anticipar problemas, retrasos y una ineficiencia exasperante. Pero aún no lo sabía. No tenía ni idea de que todos sus prejuicios, construidos con la argamasa de la arrogancia del norte, estaban a punto de hacerse añicos contra la dura y apasionada realidad de esa tierra. El aterrizaje de emergencia. La llovizna fría sobre el asfalto. Y ante sus ojos una escena que superaba con creces su imaginación, un país que se movía a una velocidad endiablada, con una pasión que confundió con caos. No era el silencio lo que le esperaba, sino una sinfonía de voces altas, de comunicación enérgica y de una eficacia abrumadora. La ira y la duda que nublaban su corazón comenzaron a disiparse lentamente, reemplazadas por una creciente perplejidad. ¿Qué era esto? No fue un simple aterrizaje. Fue el momento en que su escala de valores se estrelló contra el suelo. En las horas siguientes, a través de la reparación de su avión, descubriría la verdadera esencia de la habilidad española. En el aeropuerto, sentiría la calidez de un sistema diseñado para las personas, no para los procedimientos, y finalmente, en las calles de Madrid, sería testigo del milagro del orden que nace del aparente caos. Y al final, se daría cuenta. Un país avanzado no es el que hace más ruido, ni el que es más silencioso. Es aquel donde la gente confía en el corazón del otro. Esta es la historia del despertar de un piloto en un cielo extranjero. Un viaje que comenzó con desprecio y se transformó en un profundo respeto. La verdadera cara de España que encontró sacudirá silenciosamente las certezas que crees conocer. Por favor, antes de empezar, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Esto ayudará a que sigas recibiendo vídeos que te emocionarán. Apóyanos por favor con tu suscripción. La luz pálida del amanecer se filtraba por la ventanilla de la cabina, tiñendo las nubes de un gris perla. En medio de esa calma celestial, Klaus Richter murmuró con desdén: España, qué decepción. Su copiloto, Dieter, le lanzó una mirada fugaz pero no dijo nada. Aquellas palabras contenían el peso de años de orgullo profesional, de fatiga y una irritación apenas disimulada hacia una nación que no comprendía ni respetaba. Klaus llevaba más de 2 décadas surcando los cielos para las aerolíneas alemanas. Desde sus días de cadete le habían apodado la encarnación de la calma y la precisión. Se enorgullecía de una carrera sin un solo error, sin un solo incidente. Por eso aquel imprevisto le crispaba los nervios. Un fallo técnico menor sobrevolando el espacio aéreo chino. Por suerte no se había convertido en un accidente, pero justo después de despegar de nuevo, la misma luz de advertencia se encendió, esta vez con una insistencia innegable. En ese instante una única frase, grabada a fuego en su mente durante el entrenamiento, se apoderó de sus pensamientos: la prioridad es la seguridad. Tenemos que aterrizar en el aeropuerto seguro más cercano, pensó en voz alta. Cuando la sugerencia del control de tráfico llegó a sus oídos, las 3 letras que aparecieron en la pantalla le hicieron fruncir el ceño: MAD. Madrid. Su corazón se encogió con un leve disgusto. Joder, ¿por qué demonios tenía que ser España? En su mente España era una postal congelada en el tiempo, una reliquia de guerras pasadas e imágenes de archivo descoloridas. Una economía estancada, una juventud sin energía, un país de sol y sangría donde la palabra mañana era la respuesta a todo. Esa era la España que él creía conocer.
El copiloto Dieter, con una sonrisa contenida, intentó aligerar el ambiente. Bueno, no está tan mal, ¿no? Podremos comer algo de jamón. Unas tapas. Pero Klaus solo pudo esbozar una sonrisa amarga. No, gracias. Será un aeropuerto caótico y anticuado. Perderemos un tiempo precioso. Mientras mantenía esta conversación interna, sus manos se movían con la perfección de un autómata. Calculaba el combustible, leía la dirección del viento, confirmaba la nueva ruta. Esa precisión profesional era su orgullo y, al mismo tiempo, el muro que protegía su corazón de la incertidumbre. Fuera, un mar de nubes blancas se extendía hasta el infinito. El sol se deslizaba lentamente sobre ellas, iluminando el ala plateada del avión con un brillo metálico. Dieter señaló hacia adelante, donde una delgada línea de tierra se dibujaba en el horizonte. Ahí está. Madrid a la vista. En ese momento una extraña sensación le recorrió el pecho. La pista de aterrizaje era impecable, demasiado ordenada. Las líneas de guía sin un solo avión congestionándolas, y las luces, alineadas como perlas luminosas. Todo era tan pulcro, tan perfecto, era una fluidez que parecía calculada al milímetro, como si hasta la respiración del aeropuerto estuviera controlada. ¿Pero qué es esto?, se le escapó en un murmullo. Dieter se rió. ¿Decepcionado? Más bien pareces sorprendido. Klaus no respondió. Su mirada estaba fija en los instrumentos. Respiró hondo y posó suavemente el avión sobre la pista. Las ruedas tocaron el suelo. La vibración cesó. Y en ese instante, en el muro de prejuicios que había construido durante años, apareció la primera grieta. Aún no lo sabía, pero esa pequeña fisura estaba destinada a derribar toda su concepción del mundo. El anuncio por megafonía del aeropuerto, en un inglés claro y de una cadencia inesperadamente profesional, le sonó extrañamente sofisticado. Klaus exhaló lentamente y dio el primer paso hacia una tierra española que estaba a punto de conocer de verdad. El bajo zumbido de los motores, como el latido de un corazón gigante, envolvía la cabina. Klaus mantenía la vista clavada en los indicadores, sintiendo la leve vibración del fuselaje en la punta de sus dedos. El medidor de combustible respondía con un retardo ínfimo. La luz de emergencia parpadeaba. El segundo aviso no era una coincidencia. Otro error. 15 minutos desde el reinicio del sistema, dijo Dieter, su voz teñida de tensión. Klaus inspiró lentamente y asintió con un gesto seco. Tranquilo. No alarmes a los pasajeros. La seguridad es lo primero. Sus dedos se movieron más rápido que su pensamiento, casi por instinto. Cogió el comunicador y estableció contacto con tierra. Fallo técnico. Solicitamos aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional más cercano. La respuesta, que llegó casi de inmediato, selló su destino. Recibido. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas autoriza su aterrizaje. Un leve chasquido de lengua escapó de sus labios. ¿Por qué España? Francia estaba más cerca, y sus equipos de mantenimiento eran más predecibles. Pero el tiempo apremiaba. Entendido. Rumbo a Madrid, respondió secamente mientras ajustaba el curso hacia el este. La luz de los instrumentos bañaba la penumbra de la cabina con un resplandor azul pálido. Fuera, un manto de nubes grises y, a lo lejos, el destello de un relámpago. Unas finas gotas de sudor perlaban su frente y sus manos se aferraban a los mandos con fuerza. España. Mientras susurraba el nombre, recordó las historias que le contaba su abuelo. Relatos de posguerra, de una historia en la que Alemania y España compartían el estigma de un pasado complicado. Desde entonces, para él, España había quedado grabada como una nación de grandes esfuerzos y pocos resultados. Una cultura y una tecnología que se aferraban a una gloria pasada, un eco de un imperio perdido. En su cabeza, España era un país acabado. Pero en el cielo, los prejuicios son inútiles. Solo la realidad importa. Corrigiendo la ruta de vuelo. Viento del sureste, informó Dieter. Klaus devolvió la mirada al frente. Debajo de ellos se extendía una tranquila franja de mar. Al atravesar las nubes, un conjunto de luces parpadeó en la distancia.
El aeropuerto de Madrid-Barajas. Eso es. Parecía una ciudad flotando en un océano nocturno. Las luces de guía estaban dispuestas con una regularidad matemática, y la línea recta de la pista era de una pulcritud que cortaba la respiración. La belleza de esa alineación perfecta transmitía una voluntad humana casi artística. Iniciando descenso. El rugido de los motores se atenuó, y el viento azotó el vientre del avión. Velocidad estable. Descenso correcto. Recibido. El avión se acercaba a tierra, silenciosa pero inexorablemente. La torre de control apareció en el borde de su campo de visión, y las líneas blancas de la pista se alargaban, nítidas y claras. Su precisión era tal que parecían trazadas con un compás. En el instante en que el tren de aterrizaje tocó el suelo, un impacto sordo y una leve sacudida. Pero el avión avanzó con la suavidad de un patinador sobre hielo. Todo, hasta la detención final, fue calculado y silencioso. Aterrizaje completado. Magnífico, murmuró Dieter, impresionado. Klaus asintió brevemente, pero sus ojos no se apartaban de los instrumentos. No podía apartarlos. La luz que iluminaba la pista era simplemente demasiado hermosa. No había ruido, no había caos. Los operarios de tierra se acercaban al avión con movimientos eficientes, intercambiando señales con una calma profesional. Lo que había allí no era disciplina militar, sino la silenciosa concentración de artesanos. «Qué extraño», se le escapó. «¿El qué?», preguntó Dieter. «Este aeropuerto no tiene sonido». Dieter se rió. «¿Quieres decir que es tan silencioso que da miedo?» «No. Es hermoso». Klaus se sorprendió de sus propias palabras. El aire de la noche madrileña, frío pero suave, acarició su mejilla. A lo lejos se encendió otra luz de guía, y al final de la pista, un trabajador inclinó la cabeza en un gesto de respeto. En ese momento sintió algo. Este país no estaba acabado. Pero en ese instante aún no comprendía el verdadero significado de lo que veía. No sabía que aquel aparente silencio era solo el preludio de la verdadera fuerza de España. Al bajar por la escalerilla, Klaus se detuvo en seco. El aire nocturno era fresco, pero lo que realmente paralizó sus sentidos fue la explosión de actividad. En cualquier otro aeropuerto el estruendo de los motores, los gritos de los operarios y el cruce de las radios eran una constante. Pero aquí la cacofonía tenía un propósito. Lejos de ser el caos que esperaba, era una orquesta de eficiencia apasionada. Gritaban sí, pero gritaban para coordinarse a una velocidad de vértigo. Los operarios, sin perder un segundo, intercambiaban gestos enérgicos y voces potentes, moviéndose con una fluidez que parecía coreografiada. Era como ver una pintura en movimiento, llena de vida y energía. ¿Pero qué demonios es esto? Su voz se perdió en el vibrante aire nocturno. A su lado, Dieter sonrió. Desde luego, no es como el área de mantenimiento de Múnich. Allí nadie se atrevería a levantar la voz. Al llegar al final de la escalerilla, dos miembros del personal de tierra, uniformados, le recibieron con una inclinación de cabeza y una sonrisa. «Bienvenido a Madrid, comandante». «No se preocupe, estamos en ello». Su gesto tenía la disciplina de un protocolo, pero también la calidez de un ser humano. Klaus instintivamente enderezó la espalda. La cortesía de piloto internacional que había cultivado durante 20 años parecía adquirir aquí un nuevo y más profundo significado. Uno de los técnicos se acercó y, en un inglés con un marcado acento español, le informó con calma: «Hemos asegurado el avión. El equipo ya está investigando la avería». Su voz era sorprendentemente tranquila. Más que un informe, parecía una palabra de consuelo, un gesto para tranquilizarle. Al entrar en la terminal, la mirada de Klaus no dejaba de moverse. El vasto techo acristalado de la T4, el suelo reflectante. Mirara donde mirara, no había una mota de polvo. El personal que se cruzaba con él sonreía discretamente y nadie obstruía el paso. Había mucha gente, pero el ruido era un murmullo animado, no un estruendo caótico. Era increíble. ¿Esto es un aeropuerto? Parece un hospital. No, es incluso más limpio. Dieter dejó escapar un suspiro de admiración.
Klaus asintió en silencio. Los paneles de información de las paredes brillaban con una luz clara, y su diseño era elegante y funcional. No había ni un solo anuncio estridente. Era un espacio donde el orden se había hecho visible. Y de repente se dio cuenta. Había algo familiar en todo aquello. Recordó su infancia, cuando su padre le llevaba al antiguo aeropuerto de Tempelhof en Berlín. En aquella época los aeropuertos eran el rostro de la nación, un símbolo de orgullo. Pero en la Europa actual, la eficiencia y el beneficio se habían impuesto, convirtiendo los aeropuertos en meros puntos de tránsito. Sin embargo, aquí, en este aeropuerto español, percibía una humanidad que creía olvidada. En ese momento vio a una mujer del servicio de limpieza pasando la mopa al final del pasillo. Con cada pasada, la luz se reflejaba en el suelo, haciéndolo brillar como un espejo. Nadie la observaba, pero ella trabajaba con una lentitud y un esmero deliberados, como si estuviera protegiendo el propio espacio. Klaus se detuvo y la observó durante un rato. No es un deber, ni una obligación. Es orgullo, pensó. Dieter. Sí. Creo que aquí tienen algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo. Dieter se encogió de hombros, sonriendo. No pareces tú, capitán. Hablas como un poeta. No soy yo. Es este aire el que me hace sentir así. Ambos se dirigieron a la sala de llegadas. Gente transportando maletas, familias reencontrándose, empresarios, turistas extranjeros, todos mantenían una expresión tranquila, respetando el espacio de los demás, pero a pesar de ello, se percibía una cálida sensación de unidad. ¿Y si el orden de este país no se mantiene por leyes o por miedo, sino por consideración? La idea le cruzó la mente. Quizá este alboroto no es desorden, sino confianza. La confianza de poder expresarse sabiendo que el otro te entenderá. Sin darse cuenta, Klaus inspiró profundamente. El aire del aeropuerto era extrañamente transparente, no olía a máquina, sino a un nuevo comienzo. Dieter. ¿Qué pasa? Quizás he juzgado mal a este país. Dieter le miró con cara de asombro. Voy a grabar eso para que no se te olvide. Klaus se encogió de hombros y sonrió. Pero detrás de esa sonrisa un cambio del que ni él mismo era consciente, estaba empezando a brotar. Voy a descubrir el significado de esta energía, pensó. La noche en Madrid era profunda y extrañamente muy cálida. Cuando le guiaron al área de mantenimiento de Barajas, Klaus se quedó sin palabras. La escena que se desplegaba ante él era diferente a la de cualquier aeropuerto que hubiera conocido. En el hangar de reparación de aeronaves no había silencio, sino una sinfonía de trabajo apasionado. El sonido de las herramientas, las voces de los mecánicos dándose instrucciones a gritos, un bullicio que debería haber sido caótico, pero que en cambio funcionaba con una precisión asombrosa. El trabajo no se detenía, al contrario, en medio de aquel estruendo vital, todos se movían con un ritmo perfecto. Los técnicos se miraban a los ojos comunicándose con una fugaz mirada, con un gesto de la mano. No necesitaban decir «pásame esa llave». Existía entre ellos un diálogo tácito, impregnado de años de confianza y experiencia compartida. Dieter contuvo el aliento. Madre mía, parece un tablao flamenco. Nadie parece estresado. Klaus asintió de acuerdo. Aquí el concepto de pánico parecía no existir. Uno de los mecánicos, un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas y las manos manchadas de grasa, se acercó con una tablet. Su voz era ronca pero amable. Capitán, el problema era un fallo en el sensor de combustible. Ya hemos cambiado la pieza. Estamos haciendo las últimas comprobaciones. El informe fue conciso, su tono de voz tranquilo. Y sin embargo en sus palabras había una certeza absoluta. No necesitaba adornar su discurso con confianza, su orgullo por el trabajo bien hecho hablaba por sí solo. Klaus recordó los talleres de mantenimiento en Frankfurt. Allí, la precisión era ley. Pero tras esa fachada, la realidad era una montaña de papeleo, reuniones de confirmación y un constante juego de culpas. La precisión existía, pero no había fluidez. Los mecánicos españoles, en cambio, parecían moverse en torno a un eje invisible llamado confianza.
Nadie daba órdenes explícitas, nadie las recibía, y sin embargo, todos miraban en la misma dirección. ¿Esta organización no necesita un director?, se preguntó. La respuesta llegó de inmediato. El propio espacio era el director. El flujo de trabajo, la disposición de las herramientas, incluso el ángulo de la iluminación, todo estaba diseñado para crear un movimiento instintivo y eficiente. Era una estructura donde las personas elegían la acción correcta de forma natural, sin necesidad de pensarlo. Era un caos perfectamente orquestado. Dieter, mirando a su alrededor, murmuró: ¿cómo es posible que se muevan con esta perfección? Klaus respondió en voz baja: probablemente porque no temen cometer errores. No trabajan para evitar fallos, sino para hacer un buen trabajo. Al decir esto, se sorprendió a sí mismo. Siempre había creído que la perfección consistía en eliminar el fracaso. Pero en este país, la perfección parecía nacer en el lado opuesto al miedo. Era una calma que surgía de la confianza. El jefe de mecánicos se acercó, hizo una leve inclinación de cabeza y dijo: «¿Todo listo, capitán?». Klaus le miró incrédulo. «Apenas 1 hora y media. En Alemania tardarían 3 días», susurró Dieter. Klaus sonrió con amargura. «No, quizá 1 semana». El jefe de mecánicos sonrió. «Normalmente seríamos más cautelosos, pero todo el equipo se ha puesto las pilas para que no pierdan su siguiente conexión». En esa frase no había presunción alguna. Era simplemente la verdad, todos habían hecho lo posible como algo natural. Había un sentido del trabajo que no se podía medir en eficiencia o salarios. En este aeropuerto, pensó en silencio, no fluye el tiempo, fluye el espíritu. Al mirar a su lado, vio a Dieter inclinando ligeramente la cabeza ante los mecánicos. La comisura de los labios de Klaus se curvó levemente. «Dieter, te estás volviendo español». «Es que me sale solo, capitán». «Me inspira respeto». En ese momento, las manecillas del gran reloj colgado del techo del hangar se movieron, silenciosas. Por alguna razón, le pareció un símbolo. El tiempo en este país avanzaba en silencio, pero con seguridad. Con más precisión y serenidad que en cualquier otro lugar del mundo. Al otro lado de la pista, un tenue resplandor del amanecer comenzaba a teñir el cielo. La luz de la noche se desvanecía, y un suave tono dorado envolvía el ala del avión. Klaus suspiró para sus adentros. Lejos de estar decepcionado, ahora quiero ver un poco más de este país. Todavía no sabía que ese pequeño deseo de ver un poco más sería el comienzo de un cambio que alteraría el curso de su vida. Cuando dejaron el área de mantenimiento, la noche ya había dado paso por completo al día. El cielo de Madrid estaba despejado, de un azul transparente y profundo. Bajo esa calma celeste, una inquietud inexplicable persistía en el corazón de Klaus. Su concepción de que una reparación era algo lento y tedioso se había hecho añicos. En apenas 1 hora y media, habían pasado del diagnóstico al arreglo y la comprobación final. Y no lo habían hecho con una rapidez apresurada, sino con una velocidad serena y apasionada. No era un trabajo hecho con prisa, sino el movimiento de personas para las que la precisión era tan natural como respirar. «Oye, Klaus», dijo Dieter a su lado con un café en la mano. «¿Cómo es que son tan rápidos y nadie parece tener prisa?». Klaus reflexionó un momento antes de responder en voz baja: «Porque la velocidad no es su objetivo». «Seguramente es que no tienen dudas». Se sorprendió de sus propias palabras. Sin darse cuenta, había pasado de ser un observador a un aprendiz. En ese momento, uno de los mecánicos se acercó a paso ligero. «Comandante, el informe final para su confirmación». En su mano sostenía el registro de mantenimiento, ya sellado como completado. Pero en lugar de limitarse a entregarle el papel, le explicó cada uno de los procedimientos con detalle. Su voz, más allá de la enumeración de números y nombres de piezas, tenía una extraña calidez. «La pieza que hemos sustituido es de fabricación española. Tenemos un sistema para tener siempre repuestos aquí mismo, en el hangar». «¿Siempre repuestos?». «Eso debe de ser muy costoso», comentó Klaus. El mecánico sonrió amablemente. «Sí. Pero creemos que no hacer esperar a la gente también es parte de la seguridad». «No hacer esperar es parte de la seguridad».
Esas palabras le golpearon con fuerza. En Alemania, le habían enseñado que la eficiencia consistía en eliminar el despilfarro. Pero en España, al parecer, la consideración de no hacer esperar a alguien era el núcleo de la eficiencia. Después de firmar los documentos, los mecánicos hicieron una profunda inclinación de cabeza y se retiraron en silencio. Mientras los veía alejarse, Klaus murmuró: ¿cómo es posible que un gesto de respeto transmita tanta confianza? Al mirar a su lado, vio que Dieter estaba haciendo fotos con su móvil. Es increíble. Nunca he visto un país tan organizado, ni en las fábricas ni en los aeropuertos. Creíamos que nosotros éramos los avanzados, pero quizás España está en otra dimensión. Klaus asintió en silencio. Cuando regresaron a la sala de espera, una empleada ya estaba allí, de pie. Uniforme impecable, sonrisa serena y una mirada directa y amable. La reparación está completada. Como deben de estar cansados, pueden utilizar esta sala de descanso privada. En el momento en que se abrió la puerta de la sala, Klaus contuvo la respiración de nuevo. Ante él se extendía un espacio tranquilo, digno de un hotel de lujo. Iluminación suave, paredes con acabados de madera, sillones reclinables perfectamente alineados. En una esquina, una máquina de café gratuita y varios portátiles con un cartel que decía: por favor, siéntanse libres de usarlos. ¿Esto es una sala de descanso del aeropuerto? No puedo creerlo. En nuestros aeropuertos, lo normal es que los bancos sean tan duros que te destrocen la espalda, exclamó Dieter. La empleada sonrió plácidamente. Procuramos que cualquier persona pueda descansar con tranquilidad. Cualquier persona. No sonaba a un simple eslogan de servicio, sino al espíritu de todo un país. Klaus se dejó caer en un sofá y suspiró profundamente. Por el rabillo del ojo, vio a un joven mecánico corriendo para atender otro avión. En su espalda se percibía una mezcla de orgullo y serenidad. Cerró los ojos y pensó: quizás la perfección reside en la serenidad apasionada. Dieter. Sí. Si vuelvo a este aeropuerto, quiero que sea como pasajero. Vaya, qué raro. Nunca te había oído decir algo así. Klaus se rió. Pero detrás de esa risa, se daba cuenta de que estaba cambiando. No iba a renunciar a su orgullo como alemán, pero la definición de ese orgullo se estaba reescribiendo poco a poco. Uno de los mecánicos en la salida inclinó profundamente la cabeza. Buen viaje. Que tengan un vuelo seguro. Esas palabras resonaron en sus oídos. Un vuelo seguro. No era un simple saludo, sino una oración compartida entre amantes del cielo. Klaus se levantó y respondió con calma: gracias. Creo que su cielo será el estándar mundial algún día. En ese instante el rostro del mecánico se relajó en una sonrisa tímida. Al verla, una certeza nació en el pecho de Klaus. La fuerza de este país no presume. Y por eso avanza con más seguridad que nadie. La luz de la mañana se reflejaba en las superficies metálicas del hangar. Al final de la pista, la bandera de España, pequeña, ondeaba al viento. El blanco y el rojo quedaron grabados a fuego en su memoria. La mañana en el aeropuerto de Barajas se sentía como estar dentro de un reloj perfectamente afinado. La luz que entraba por los ventanales se extendía suavemente sobre el suelo blanco. En medio de esa calma, Klaus recibió una noticia inesperada. Comunicado de la central en Alemania. Una empleada le tendió una tablet con un breve mensaje: aeropuerto de Frankfurt cerrado por temporal de nieve. Vuelo aplazado. Espera de una semana. Una semana, exclamó Dieter, casi riendo. En otras palabras, vacaciones. Klaus sonrió con amargura. De un aterrizaje de emergencia a unas vacaciones forzadas. La vida era realmente impredecible. La empleada continuó con amabilidad: durante su estancia, por favor, utilicen esta llave de taquilla y este pase para las instalaciones. Esperamos que puedan descansar y recuperarse. Dieter, impresionado, murmuró: con tanta amabilidad, es imposible quejarse. La llave de la taquilla tenía sus nombres grabados. Incluso el tacto del metal parecía cálido. Un país donde la consideración toma forma, pensó Klaus mientras hacía girar la llave en su mano.
En una sala para el personal del aeropuerto, ambos tomaron un café. El aroma tostado ayudó a que la tensión finalmente se disipara. ¿Qué hacemos? Una semana encerrados en Barajas, bromeó Dieter. No. Ya que estamos aquí, quiero ver la ciudad, respondió Klaus sin dudarlo. Algo en su interior estaba tomando forma. Quería ver este país con sus propios ojos. Como si hubiera leído sus pensamientos, la televisión de la sala mostraba imágenes turísticas de toda España. La Alhambra de Granada, la Sagrada Familia de Barcelona, las playas de las Islas Canarias. Y finalmente los rascacielos de Madrid. Las torres de cristal reflejaban la luz de la mañana, brillando como una visión del futuro. ¿Y si nuestros prejuicios estaban equivocados?, murmuró Klaus. Dieter, riendo, respondió, entonces los únicos decepcionantes habríamos sido nosotros. Dejaron su equipaje y decidieron ir al centro en tren. Al llegar al andén, los ojos de Klaus se abrieron de par en par. A pesar de ser hora punta, no había desorden en el movimiento de la multitud. Nadie empujaba, nadie se quejaba. Cuando el tren llegó, la gente formó filas ordenadas para entrar. Dentro del vagón, la mayoría de los pasajeros miraban sus teléfonos en silencio. Es increíble. Tanta gente y tan poco ruido, susurró Dieter. Klaus asintió. Es como un escenario. Todos conocen su papel. Cuando el tren se puso en marcha, por la ventanilla desfilaba un paisaje curioso de rascacielos y barrios residenciales. Calles ordenadas, coches detenidos en los semáforos, peatones cruzando. Nadie corría, nadie estorbaba. El significado de eficiencia es diferente en este país, dijo Klaus en voz baja. En Alemania, eficiencia significa reducir el tiempo. Pero aquí parece que significa reducir el caos. Dieter asintió intrigado. Reducir el caos tiene sentido. Es lo que más energía consume. A través de la ventanilla, apareció el edificio de ladrillo rojo de la estación de Atocha. Su majestuosa apariencia le dejó sin aliento por un instante. Lo antiguo y lo nuevo convivían en una extraña y hermosa armonía. No era una ciudad que hubiera borrado su pasado, sino que lo abrazaba con esmero. Construir el futuro sin destruir el pasado. ¿Será esa la forma de hacer las cosas en este país? En el andén de llegada, un empleado mayor indicaba amablemente el camino hacia la salida. Con la misma sonrisa serena para todos, sus pequeños gestos generaban una sorprendente sensación de seguridad en medio de la inmensidad de la ciudad. Ambos comenzaron a caminar por las calles de Madrid. Dieter sacó su cámara, mientras Klaus observaba los gestos de la gente. Personas esperando pacientemente el semáforo, ciclistas deteniéndose en los pasos de peatones y gente que se rozaba al pasar y se pedía disculpas con una pequeña inclinación de cabeza. En este país, la cortesía es parte del tráfico, murmuró Klaus. No es una regla, es una costumbre arraigada. Aquellas vacaciones improvisadas de una semana se estaban convirtiendo en la lección más importante de su vida. La España a nivel de calle, invisible desde el cielo, se desplegaba ahora ante él silenciosa y vibrante. A lo lejos sonó la campana de una iglesia. Su eco pareció absorber el ruido de la ciudad, desvaneciéndose en la calma. Y en esa resonancia, por alguna razón, sintió que su corazón se tranquilizaba. Dieter. Sí. Este país mueve el corazón de la gente con más precisión que una máquina. Dieter se rió y se encogió de hombros. Entonces estas vacaciones son como un trabajo, ¿no? Estamos investigando la precisión del corazón. Sus risas se mezclaron con la suave brisa. Y más allá de esa brisa, una nueva sorpresa les esperaba en silencio. Era mediodía en la estación de Atocha. El flujo de gente era constante, pero la palabra aglomeración no encajaba. Las personas se apartaban ligeramente al cruzarse, moviéndose como si leyeran el espacio personal de los demás. Nadie empujaba, nadie chocaba. Era como si un hilo invisible los conectara en una armonía ordenada. Oye, Klaus, llevo un rato pensando, dijo Dieter, ladeando la cabeza. Hay mucha gente, pero nadie grita. Nadie parece irritado. Klaus asintió. Es cierto. En Alemania, una estación en hora punta es un campo de batalla.
Pero aquí es como si todos respiraran al mismo ritmo. En las escaleras mecánicas, la gente se situaba ordenadamente a la derecha, dejando un carril libre a la izquierda para quienes tenían prisa. Nadie daba instrucciones, pero el orden se mantenía de forma natural. No era disciplina, sino el recuerdo de una consideración grabada en el alma. Al salir de la estación, una anciana arrastraba con dificultad una pesada maleta. Justo cuando Dieter iba a ofrecerle ayuda, un joven español se le adelantó. Con su traje oscuro y unas gotas de sudor en la frente, le preguntó con voz suave: ¿Le ayudo, señora? Y con la misma naturalidad con la que ayudaría a su propia madre, levantó la maleta. La anciana inclinó la cabeza profundamente en agradecimiento, y el joven se despidió con un leve gesto antes de desaparecer entre la multitud. Apenas intercambiaron palabras. Solo existía un aire de entendimiento mutuo. Klaus observó la escena en silencio. Algo se expandía en su pecho. En este país, la amabilidad no era algo excepcional. Estaba integrada en la vida cotidiana, como respirar. Entraron en una cafetería frente a la estación. Mirando la ciudad a través del cristal, Klaus dijo en voz baja: «Hay tanta gente, ¿por qué es todo tan tranquilo?» No son las leyes ni las normas. Hay otro mecanismo funcionando. Dieter, sorbiendo su café, respondió: «Tal vez es que todo el mundo intenta no robarle el tiempo al otro. Quizás esa sea la raíz del orden de este país». En ese momento, en la mesa de al lado, a una mujer se le cayó el monedero. Las monedas rodaron por el suelo. Instintivamente Klaus se levantó, pero antes de que pudiera agacharse, 3 personas a su alrededor ya lo habían hecho. Recogieron las monedas con cuidado y se las devolvieron. «Muchas gracias», dijo la mujer, inclinando la cabeza. «De nada», respondieron todos con una sonrisa. Y como si nada hubiera pasado, el tiempo volvió a fluir en silencio. Dieter sonrió con amargura. Parece una escena de una película. ¿Acaso tienen un guión? Klaus negó lentamente con la cabeza. No. No es una actuación. Es que la capacidad de darse cuenta está integrada en su forma de vida. Mientras decía esto, miró por la ventana y vio a un grupo de personas esperando en un paso de peatones. Formaban una fila y nadie se movió hasta que el semáforo se puso en verde. Empezaron a caminar solo después de que los coches se detuvieran por completo. Esa disciplina rítmica le pareció extrañamente hermosa. Klaus recordó que en Alemania también se respetan las reglas, pero es para evitar una multa. En España era diferente. Aquí el deseo de no molestar a los demás parecía guiar las acciones. El corazón actuaba antes que la regla. La sociedad de este país se sostiene sobre el corazón de la gente. Las palabras brotaron de su boca de forma natural. Dieter asintió. Supongo que eso es lo que llaman calidez humana. Al atardecer pasearon por el Parque del Retiro. Unos estudiantes sentados en un banco se levantaron y se llevaron las botellas vacías que habían consumido. Viendo esto, Dieter comentó: «Nadie los mira, y aún así lo hacen bien. En este país, parece que el valor de una persona se mide cuando nadie la ve». Klaus asintió en silencio. El viento mecía los árboles, y la luz del crepúsculo proyectaba sombras pálidas en el suelo. Contemplando esa escena serena, murmuró para sus adentros: «Esta calma no se puede crear con disciplina. Es un milagro cultivado por una cultura llamada consideración». Esa noche, en la pequeña habitación de su hotel, abrió su diario. Empezó a escribir: «La eficiencia que nace de la consideración», pero borró la frase. No en alemán, no en español, sino con una sola idea, escribió: «La serenidad de la gente es la fuerza de este país». Tras dejar el bolígrafo, miró por la ventana. Las luces de los rascacielos parpadeaban, y a lo lejos se oía el paso de un tren. La calma dentro de la ciudad. Esa contradicción ya no le parecía extraña. El atardecer de Madrid teñía el cielo de un tono violáceo que se reflejaba en las ventanas de los edificios, envolviendo la ciudad en un velo dorado. Klaus y Dieter se encontraban frente al hotel que habían reservado. Pero lo que vieron era completamente diferente a lo que imaginaban. «No hay recepción», frunció el ceño Dieter.
En la puerta de cristal, unas letras discretas indicaban: por favor, realice el check-in en este terminal. Al entrar, se encontraron con una gran pantalla y un vestíbulo vacío. No había presencia humana, pero extrañamente tampoco se sentía frío. El sutil aroma a vegetación que emanaba de las plantas de las esquinas añadía un toque de suavidad a la quietud del lugar. ¿Esto es un hotel español?, preguntó Dieter, medio riendo mientras miraba el terminal. La pantalla táctil ofrecía opciones en inglés, alemán, francés y, por supuesto, español. Al seleccionar su idioma, las instrucciones comenzaron de inmediato. Por favor, introduzca el nombre del huésped. La voz de la pantalla era serena, casi como si estuvieran hablando con una persona. Siguiendo las indicaciones, completaron el check-in en apenas 2 minutos. La tarjeta de la habitación se emitió automáticamente, deslizándose desde una pequeña ranura con un suave sonido mecánico. Demasiado rápido, murmuró Klaus. Sin recepción, sin esperas, sin nada. Es como el futuro. Al abrir la puerta de la habitación, las sorpresas continuaron. Las luces se encendieron automáticamente gracias a un sensor en el suelo, y la temperatura era agradablemente fresca. Sobre la mesa junto a la ventana, una tablet mostraba en tiempo real la temperatura exterior, el nivel de congestión del tráfico y recomendaciones de restaurantes cercanos. Pero lo más impactante era que todo estaba diseñado como una extensión de la amabilidad. No era frío ni excesivo. Había una sensación de confort, como si una persona invisible hubiera pensado en cada detalle. Klaus, esto lo ha creado un ser humano, ¿verdad?, dijo Dieter, riendo. Claro que sí. Pero es increíblemente silencioso y a la vez cálido. ¿Cómo es posible? Klaus se sentó en la cama y respondió lentamente: en este país, la comodidad no está por encima de la conveniencia. La conveniencia existe para crear comodidad. Dieter se quedó en silencio por un momento y luego sonrió. Te has vuelto un poeta, capitán. Quizás. Pero este ambiente es lo que me hace pensar así. Por la noche salieron a pasear. Cerca del hotel había una tienda de conveniencia abierta 24 horas. Se detuvieron en la entrada. La puerta automática se abrió sin hacer ruido. Al entrar, una joven empleada les dio la bienvenida con una voz alegre. Hola, buenas noches. En ese instante una extraña sensación envolvió a Klaus. Hacía un momento estaba en un mundo automatizado, y con una sola palabra, el mundo había recuperado su calidez. Cogió una bebida y se puso en la cola para pagar. En la caja, una máquina de autopago brillaba en silencio. A su lado, la empleada indicaba amablemente: pueden pagar ustedes mismos si lo prefieren, o les atiendo yo. La amabilidad de dar a elegir. Klaus sintió que esa era la esencia del servicio en este país. Al salir, el aire nocturno les acarició las mejillas. Bajo una farola, un hombre mayor manejaba su smartphone para llamar a un taxi. No parecía dudar, sus dedos se movían con soltura. ¿Has visto eso, Dieter? Sí. Hasta la gente mayor lo domina. En este país, la edad no es una barrera para la tecnología. Al decir esto, Klaus tuvo una revelación. El futuro de España no pertenecía solo a los jóvenes. Aquí los mayores también formaban parte de la tecnología, conviviendo con ella. De vuelta al hotel, en un semáforo, un grupo de escolares cruzaba en fila. Gorras amarillas, pasos acompasados. El profesor que los guiaba levantó una mano, y el conductor de un coche le respondió inclinando la cabeza. Nadie tenía prisa, nadie daba órdenes. El flujo se creaba simplemente a través de la confianza mutua. Klaus no pudo evitar murmurar: Dieter, quizás esto es lo que significa ser un país verdaderamente avanzado. No se trata de tecnología, sino de madurez del corazón. La voz de Dieter se perdió en el viento de la noche. La puerta automática del hotel se abrió de nuevo en silencio. El vestíbulo estaba vacío, pero la consideración de alguien seguía presente. La luz de la habitación se encendió automáticamente y su cálido resplandor se reflejó en el pecho de Klaus. Pensaba que era un país anclado en la gloria del pasado, susurró para sí mismo. Pero este país camina silenciosamente hacia el futuro. Se acercó a la ventana y miró el cielo nocturno.
A lo lejos la luz de un avión parpadeaba, desapareciendo lentamente en el horizonte. Aquella luz se parecía a su propio corazón, iluminando silenciosamente una nueva dirección en la oscuridad. A la mañana siguiente el cielo de Madrid estaba cubierto por una fina capa de nubes grises. Pero esa penumbra tenía una extraña y serena belleza. La cortina automática de la habitación se abrió, inundando el espacio de una luz pálida. Klaus se asomó a la ventana y observó la calle. La gente que iba a trabajar caminaba a un ritmo constante, sin un solo movimiento superfluo. Parecía como si toda la ciudad fuera un único reloj. ¿A dónde vamos hoy?, preguntó Dieter, estirándose en la cama. A cualquier sitio. No se trata de un destino, sino de observar. Klaus sonrió. Este país te enseña con solo caminar. Salieron del hotel y se adentraron en un barrio residencial. Lejos de las grandes avenidas, se oían los sonidos de la vida cotidiana. El zumbido de una lavadora, la risa de un niño, el chirrido de los frenos de una bicicleta. Todo era apacible, todo era agradable. No era ruido, sino la respiración de la vida fluyendo por la ciudad. Al doblar una esquina, vieron una pequeña tienda. El letrero solo decía lavandería autoservicio. Pero su aspecto era diferente. A través de un gran ventanal, se veían lavadoras y secadoras de última generación, perfectamente alineadas. Pero lo que cautivó a Klaus fue la quietud de la escena. Dentro había varios clientes, un estudiante, un ama de casa y un hombre de mediana edad. Todos pasaban el tiempo en silencio a lo suyo. Un joven que parecía universitario, estaba sentado frente a su lavadora con los auriculares puestos, estudiando con un cuaderno abierto sobre las rodillas. Increíble. Estudia mientras hace la colada, murmuró Klaus. Dieter, riendo, empujó la puerta. Vamos a ver. Parece que aquí hay algo interesante. Al entrar, un suave aroma a suavizante flotaba en el aire. El sonido de las lavadoras girando creaba un ritmo bajo y constante, como el de las olas del mar. Junto a la pared había mesas y sillas, con enchufes y un cartel de wifi gratuito. Incluso había una máquina de café. Parecía una pequeña cafetería. Bienvenidos, dijo una voz automática con amabilidad. No había empleados. Aún así, el lugar estaba impecablemente limpio y ordenado. Nadie gestiona esto y está tan limpio, exclamó Dieter, asombrado. Klaus se acercó al estudiante. ¿Estás estudiando aquí? El joven se quitó los auriculares y asintió con una sonrisa. Sí. Como tengo tiempo hasta que termine la lavadora, aprovecho para hacer los deberes. Su tono era completamente natural, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Este también es un lugar para estudiar? Bueno, sí. Hay enchufes wifi y es tranquilo, así que me puedo concentrar. Estoy más a gusto aquí que en casa. Klaus no pudo evitar reírse. Lavar la ropa y estudiar en el mismo espacio. Era el epítome de la eficiencia. Pero el joven negó con la cabeza. Más que eficiencia, es no perder el tiempo. En España, es importante cómo usas el tiempo de espera. Esas palabras resonaron profundamente en el pecho de Klaus. ¿Cómo usar el tiempo de espera? Era una filosofía que también se aplicaba a su trabajo en el cielo. Miró a su alrededor y vio que los demás clientes también pasaban el tiempo tranquilamente. Un ama de casa mirando su teléfono, un hombre leyendo un libro. Nadie interfería en la actividad de los demás. Y sorprendentemente nadie robaba nada. En Alemania, un equipo tan caro o la ropa olvidada en un lugar así no durarían ni unas horas. Pero en España, todo estaba protegido por una capa invisible llamada confianza. Dieter se rió incrédulo. No hay cerraduras y nadie roba nada. Klaus respondió con calma, no es que no roben. Es que ni se les pasa por la cabeza. Tras decir esto, miró por la ventana. La gente caminaba por la calle en silencio, y en la acera, iluminada por el atardecer, no había ni un solo papel. Ese paisaje ordenado le pareció la manifestación de una cultura. La lavadora terminó su ciclo, y el estudiante sacó su ropa en silencio.
Dobló cada prenda con cuidado y al salir, hizo una leve inclinación de cabeza. No iba dirigida a nadie en particular. Era un gesto de pura costumbre. Al verlo, Klaus suspiró. En este país, el orden no nace de las normas, sino de las personas. Al salir de la lavandería, un suave crepúsculo descendía sobre la ciudad. A lo lejos sonó la campana de un paso a nivel, y las farolas se encendieron una tras otra. Dieter se encogió de hombros. Lo que en España es normal, para nosotros podría ser un ideal. Klaus asintió en silencio. El progreso de este país no está en los grandes inventos. Es la calidad de lo cotidiano lo que ha evolucionado. En sus ojos ya no había prejuicios ni arrogancia. Solo un respeto puro y un poco de admiración. Y en su pecho brotó un pequeño deseo. Quiero ver más del futuro de este país. A lo lejos pasó un tren, y el viento le acarició la mejilla. Y ese viento, de alguna manera, olía a cielo. A la mañana siguiente una fina capa de nubes de lluvia cubría el cielo. Con el eco de la serena impresión del día anterior en su pecho, Klaus sentía una pequeña inquietud. La razón era simple, su teléfono móvil había muerto. Por más que pulsaba el botón de encendido, no respondía. Al conectarlo al cargador, la pantalla seguía completamente negra. No me jodas. Ayer funcionaba perfectamente, pensó, frunciendo el ceño mientras volvía a presionar el botón. Pero el teléfono no daba señales de vida. Otra vez, suspiró Dieter a su lado. Primero el avión, ahora el móvil. ¿No será una señal para que volvamos a Alemania? No digas eso, respondió Klaus con una sonrisa forzada, pero por dentro sentía pánico. En ese teléfono guardaba los contactos de la aerolínea, datos de vuelo y, lo más importante, las fotos de su familia. Dudó si volver al aeropuerto, pero por si acaso, se acercó a la recepción del hotel. La empleada le recibió con una sonrisa amable. ¿Tiene problemas con su móvil? Cuando Klaus asintió, ella cogió el teléfono y llamó a algún sitio. Hay un centro de reparaciones de emergencia en el aeropuerto de Barajas. Enviaré a alguien para que le acompañe. ¿Un centro de reparaciones dentro del aeropuerto?, preguntó Klaus, incrédulo. Sí. Se creó para ayudar a los turistas. Es compatible con los modelos de todas las marcas. Apenas 15 minutos después, apareció un empleado. Con una sonrisa serena, le dijo en inglés, le acompañaré al aeropuerto. Seguro que podemos arreglar su teléfono. El centro estaba en un rincón de Barajas. A través de un cristal, se veía a varios turistas extranjeros esperando. Había un estadounidense con su maleta, un grupo de viajeros asiáticos y un hombre de mediana edad tomando un café mientras esperaba. Parece la sala de espera de un médico, murmuró Dieter. El empleado habló con la recepcionista y le entregó el móvil de Klaus. Este es. No se enciende. La mujer de la recepción sonrió amablemente. Vamos a echarle un vistazo. Probablemente sea un problema de voltaje en la placa base. Si espera, podemos repararlo en aproximadamente una hora. En una hora, exclamó Klaus, abriendo los ojos de par en par. En Alemania, una reparación así tardaría semanas. Y nunca había oído hablar de un servicio de reparación dentro de un aeropuerto. Se sentó en un sofá de la sala de espera y le ofrecieron un té caliente. Es gratuito. Por favor, póngase cómodo mientras espera. La sonrisa de la empleada le llegó al corazón. Pronto, desde el taller de reparaciones, se oyó el sonido de herramientas. Klaus observó el proceso a través del cristal. El técnico llevaba guantes blancos y manejaba piezas diminutas bajo un microscopio con sumo cuidado. Parecía un joyero. Incluso sus herramientas eran silenciosas, y no había un solo movimiento superfluo. En menos de una hora, la recepcionista regresó. Ya está listo. Reparación completada. La pantalla del móvil se iluminó, mostrando su fondo de pantalla. Klaus contuvo el aliento. No me lo puedo creer. Tan rápido y perfectamente arreglado. La empleada inclinó la cabeza. Nos preparamos cada día para que todos los viajes sean seguros y tranquilos.
Para que todos los viajes sean tranquilos. Esa frase le resonó directamente en el pecho. Dieter, riendo, dijo, el avión y el móvil es lo mismo. El objetivo es la tranquilidad. La seguridad es solo el resultado. Klaus asintió profundamente. Es verdad. En Alemania creamos reglas por seguridad. Pero en España, crean sistemas para dar tranquilidad a la gente. Cuando fue a pagar la reparación, el coste fue mucho menor de lo que esperaba. Ante su sorpresa, la recepcionista le dijo, para nosotros, es más importante que nuestros clientes se vayan con una sonrisa que el dinero. En ese momento Klaus tuvo una certeza. La tecnología de este país estaba al servicio de las personas. Mientras guardaba el móvil en el bolsillo de su chaqueta, murmuró, no reparan máquinas, reparan la ansiedad de la gente. Al salir, los empleados del centro de reparaciones se despidieron con una profunda inclinación de cabeza. Al verlos, algo en el pecho de Klaus se derritió. No era prejuicio ni orgullo, sino un sentimiento más sincero. Al salir del aeropuerto, la lluvia había cesado. Un arco iris se dibujaba sobre la pista, y el sol volvía a brillar. Un haz de luz iluminó el ala de un avión, como si el propio cielo español le estuviera hablando. Dieter. ¿Qué? Ya no podría decir que España es una decepción. Dieter sonrió y le dio una palmada en el hombro. Por fin te das cuenta. No sabíamos el verdadero significado de las cosas que creíamos que eran convenientes. Ambos se quedaron un rato contemplando el arco iris. Soplaba una brisa suave y a lo lejos el sonido de un avión despegando resonó. Fue como el despegue de su propio corazón. A la mañana siguiente Madrid amaneció de nuevo despejado, tan radiante que no quedaba rastro de la lluvia del día anterior. Por la ventana, el flujo de gente que iba a trabajar se movía a una velocidad constante. Ni un solo claxon. Personas y coches parecían respirar al unísono, en perfecta armonía. En el vestíbulo del hotel, Klaus cogió un periódico. La portada estaba dedicada a un artículo sobre inteligencia artificial y robótica en España. El titular decía, España, el país que evoluciona en silencio. Evoluciona en silencio. Esas palabras le calaron hondo. Sentía que todo lo que había vivido en los últimos días se resumía en esa frase. Dieter, vámonos. ¿A dónde? A escuchar el sonido de la ciudad. Subieron al metro. El interior del tren era sorprendentemente silencioso. La gente miraba sus teléfonos o leía libros, pero nadie alzaba la voz. La luz de los túneles que pasaba por la ventana marcaba un ritmo constante, como el latido de un corazón. Dieter susurró, nadie habla, pero no es incómodo. Es un silencio cálido. Klaus asintió. No es un silencio por cortesía. Es un silencio para dar tranquilidad a los demás. El tren se detuvo y se bajaron en la Gran Vía. Al salir a la calle, las luces de neón y los sonidos electrónicos se mezclaban en el aire. Pero extrañamente hasta ese bullicio parecía ordenado. Era un caos con reglas, un alboroto con un toque de amabilidad. Frente a una tienda, un robot de última generación daba indicaciones a los turistas. Al verlo, Dieter exclamó, una máquina saludando. Y parece que sonríe de verdad. No, no es eso, replicó Klaus, negando con la cabeza. No es una sonrisa programada. Es el resultado de un diseño pensado en lo que haría feliz a un ser humano. En ese instante algo hizo clic en su mente. El personal de reparaciones del aeropuerto, el estudiante de la lavandería, el terminal automático del hotel, ninguna de esas tecnologías estaba diseñada para reemplazar a los humanos. Era tecnología para apoyar a los humanos. Mientras caminaba, murmuró, España pone el corazón entre la máquina y la persona. Por eso sus máquinas no son frías. Entraron en un parque. Oficinistas en su hora de almuerzo comían tranquilamente en los bancos. Nadie tiraba basura, e incluso sus risas eran suaves. El viento soplaba entre los árboles, haciendo crujir una bolsa de papel. El sonido era agradable como parte de la naturaleza. Klaus se sentó en un banco a la sombra y sacó su cuaderno. Escribió, en la calma hay orden. En el orden hay consideración.
En la consideración hay innovación. Cuando terminó, cerró lentamente el cuaderno. Dieter. Sí. ¿Cuánto tarda en Alemania en terminarse una pequeña obra en un aeropuerto? 3 meses. A veces 6. En España, tardarían una semana. ¿Por qué crees eso? Porque lo hacen en silencio. Nadie quiere destacar, pero cada uno asume su responsabilidad. Dieter se rió. Hablas como un español. Quizás. Por la tarde regresaron al aeropuerto de Barajas. El vuelo de Klaus había sido reprogramado. Al llegar, vieron a los mecánicos revisando el avión en silencio. Su trabajo era increíblemente silencioso, pero preciso. Nadie gritaba, se entendían con un solo gesto. Dieter murmuró, el trabajo avanza sin ruido. Es como una orquesta. Klaus sonrió. Sí. La calma no es silencio. Es el sonido de la confianza. La revisión terminó. Llegó la hora de embarcar. Al entrar en la cabina, se sentó en el asiento del capitán y acarició lentamente los instrumentos. Creo que he aprendido algo viendo este país. ¿El qué? Preguntó Dieter. Que la evolución no ocurre con grandes estruendos. Crece en silencio en lugares invisibles. Los motores del avión rugieron suavemente. La pista de Barajas se extendía ante él. Era también el camino de su nuevo comienzo. Klaus cogió el micrófono y se comunicó con la torre de control. Aquí Richter. Listos para el despegue. El avión aceleró suavemente y finalmente se elevó en el aire. Abajo, la ciudad de Madrid, con sus líneas ordenadas y sus manchas verdes. Entrecerró los ojos y murmuró para sus adentros, la fuerza de este país reside en su calma apasionada. Al atravesar las nubes, la luz de la mañana inundó la cabina. En medio de ese resplandor dorado, Klaus sonrió. Las palabras que una vez pronunció se desvanecieron como un recuerdo lejano. España, qué decepción. Esa frase nunca más saldría de su boca. La mañana en el aeropuerto de Barajas era tan ordenada como una ceremonia. El cielo sobre la pista estaba despejado, y el contorno de las nubes lejanas se dibujaba con una nitidez asombrosa. En la cabina del piloto, Klaus se ajustó el cuello del uniforme y se miró a los ojos en el espejo. La sombra de la arrogancia de antaño había desaparecido. En su lugar, había una certeza: volveré a confiar en el cielo. Un mecánico, inclinando ligeramente la cabeza, dijo: Buenos días, capitán. Las piezas que revisamos ayer están en perfecto estado. Su voz era baja, serena y llena de una confianza sólida. Klaus le devolvió el gesto con una profunda inclinación de cabeza. Gracias. Vuestro trabajo es realmente perfecto. El mecánico sonrió sorprendido y respondió en voz baja: No es perfecto, pero siempre aspiramos a lo mejor. Klaus asintió para sus adentros. Es verdad. No la perfección, sino la excelencia. Esa es la actitud de este país. En la pista, la luz de la mañana teñía el avión de un tono dorado. El copiloto Dieter, ya en su asiento, dijo: Capitán, nunca pensé que te gustaría tanto España. Yo tampoco, respondió Klaus, riendo. Pero una vez que conoces la serenidad de este país, ya no puedes volver a los lugares ruidosos. Dieter entrecerró los ojos y miró por la ventana. Hasta el interior del aeropuerto es ordenado. El movimiento de la gente no tiene fisuras. Es un trabajo hermoso. Eso es porque trabajan pensando en alguien a quien no ven. ¿Qué quieres decir? Los mecánicos, el personal de limpieza, los asistentes, todos trabajan para la siguiente persona que usará ese servicio. Cuando eso se acumula, todo el país adquiere este ambiente. Dieter suspiró y sonrió en silencio. Quizás en Alemania ya hemos olvidado eso. Los motores rugieron y las luces de los instrumentos parpadearon débilmente. Las luces de guía de la pista formaban un camino de luz, y el cielo azul que se abría al final les invitaba a partir. Klaus Richter, autorizado para el despegue, resonó la voz desde la torre de control. Empujó el acelerador y el avión comenzó a moverse lentamente.
Las ruedas se deslizaron sobre el asfalto, y su corazón latía más fuerte con cada segundo de aceleración. En el momento en que el avión se elevó en el aire, una oleada de emoción le subió al pecho. Atravesó las nubes y la luz del sol iluminó la cabina. Era como una bendición para un nuevo cielo. Dieter. Sí. En este viaje he recordado el significado de volar. El significado de volar. No es solo llevar a la gente a su destino. Es transportar la tranquilidad y la confianza de las personas. Dieter asintió en silencio. En esa quietud, fluía una comprensión mutua que no necesitaba palabras. El avión ascendió y bajo ellos se dibujó el contorno de la península ibérica. La nieve brillaba en las cimas de los Pirineos, y las ciudades costeras parecían diminutas. Klaus respiró hondo y repitió una frase en su mente: la calma es madurez. Horas después entraron en el espacio aéreo alemán. La radio cambió al alemán, y una voz familiar llegó a sus oídos: bienvenidos a Frankfurt. Klaus sonrió y respondió: danke. Pero su corazón seguía en el cielo del este. Tras aterrizar, le llamaron a la sala de reuniones del aeropuerto. Sus colegas, otros capitanes, le recibieron con café en mano. Hemos oído que tuviste un aterrizaje de emergencia en España. ¿Qué tal? Un país aburrido y lento, ¿no?, le dijeron entre risas. Klaus negó lentamente con la cabeza. No. Es un país que arde en silencio. ¿Arde? No levantan la voz, no presumen de su orgullo. Simplemente perfeccionan su día a día. Y eso es más fuerte que cualquier crecimiento ostentoso. La sala se quedó en silencio por un momento. Sus palabras tenían el peso de una convicción inquebrantable. Vi en España una evolución silenciosa. No es eficiencia. Es la consideración por los demás lo que empuja al país hacia adelante. Sus compañeros se quedaron sin palabras, simplemente asintiendo. Alguien dijo en voz baja: tu historia da un poco de envidia. Klaus sonrió serenamente y miró por la ventana. A lo lejos un avión ascendía, la estela blanca de sus alas brillando como la luz del amanecer que había visto en Madrid. Se levantó lentamente y sacó su cuaderno. Allí estaba la frase que había escrito en el aeropuerto de Barajas: la serenidad de la gente es la fuerza de este país. Mirándola, murmuró para sus adentros: algún día, quiero traer esta calma a Alemania. Unos días después, solicitó de nuevo un vuelo a Madrid. Cuando su superior le preguntó el motivo, respondió con una sola frase: quiero volver a volar en el cielo español. En sus ojos ya no había arrogancia ni duda. Solo una pasión serena. El avión volvió a surcar el cielo azul. Al otro lado, le esperaba el